Bien, nuevamente estamos aquí con la magíster Rosana Cascudo, tratando de dialogar qué está pasando, qué es lo que se ha provocado con esta cuestión del rol que la filosofía tiene en la educación, el rol que se le está dando lugar en los programas hacia futuro, y terminábamos en la columna pasada hablando de que, por un lado, hay una constante en la reforma educativa que se está llevando adelante a sangre y fuego, dirían algunos, ¿no? O sea, porque efectivamente en este discurso monológico, que podrá tener sus razones, pero que no está instalado desde la lógica de dar cuenta de la complejidad democrática de los actores, no está instalado en la argumentación que pueda dar sustento también al convencimiento, porque la razón debería ser instrumento para convencer, no solo para imponer desde el poder. Tú decías al final, algo que me parece muy interesante, y es que se sitúa esta reforma que recorta horas docentes o horas de filosofía en una encuesta o en una consulta a los estudiantes, dejando de lado la opinión de los docentes, ¿no? Y la importancia que tiene la voz de los estudiantes, no cabe la menor duda, pero que se diseña entonces, parecería ser unidimensionalmente, reforzando aún más una cuestión que es lo que se pretende lograr con este tipo de reforma, que es la idea de que supuestamente la educación está solo en función de la empleabilidad o en función del trabajo, digamos, ¿no? Y que la capacidad crítica pasa a ser funcional más que propia de la construcción ciudadana, la construcción humana, y por tanto también del gran desafío que tenemos hoy en los cambios acelerados que vivimos. Entonces, no sé, en esta línea, ¿qué me podrías decir que se ha venido discutiendo, que tú estás discutiendo con otras y otros docentes? Yo decía, no he participado, que la dinámica no me ha permitido acercarme a la asamblea, pero bueno, es una buena oportunidad que tú traes, no la voz de los demás, sino tu voz y la interpretación o el diálogo que estás teniendo. Bueno, muchas gracias, Nelson. Sí, vamos a aclarar que en este momento estoy hablando por mí, pero también creo poder trasladar la voz de muchos, ¿no? Creo que es conveniente también pensar que esto de hablar con otros actores, con los actores implicados directamente en la educación, como son los estudiantes, es importante, pero resulta bastante falaz la concepción de que porque alguien lo dijo, entonces vamos a hacer esto, porque si fuese así, entonces pues, eliminamos las escuelas, porque no quiero ir a la escuela, o porque no quiero ir a tal cosa, porque las matemáticas. De hecho, me preocupa esto, ¿no? Si es difícil, complejo, filosofía, entonces hay que sacarlo, saquemos matemáticas, saquemos la que sea, cualquier área del saber, porque es difícil o complejo. Y por ahí me parece que me sumo a varios, se me vienen a la cabeza varios académicos, tanto de la filosofía como desde la pedagogía, ¿no? El someter los sistemas educativos o la educación a la variabilidad del mercado es un error, ¿no? Incluso la literatura actual que en este caso yo estoy haciendo un doctorado en educación y la literatura que me toca es una literatura que insiste en la no dependencia, porque la educación lo que tiene que hacer es brindarle las herramientas que, en tanto el mercado, las situaciones que tenga que vivir varían, tenga las herramientas para poder enfrentar esas diversas situaciones. Y eso es complejo, porque le estamos diciendo a la sociedad que lo estamos preparando para lo que no va a estar, porque si yo estoy en primer año, faltan 3 años para egresar de tercero de bachillerato y las condiciones del mercado, como son tan rápidas y fluctuantes, puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que estamos preparando? Si bien no podemos, no, evidentemente, también está el trabajo incluido, también están esas herramientas en particular, pero no pueden servir solo para el mercado. Porque a mí me parece interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque preparamos para crear sujetos autónomos que son capaces de resolver los problemas que tanto un mercado, una sociedad, una cultura cambiante les va a generar, o preparamos sujetos adaptados a circunstancias que son transitorias y que terminan siendo prescindibles, ¿no? Y entonces, creo que también
parece ser un silogismo bastante ilógico el que está planteado, digamos, ¿no? Porque si supuestamente para poder defenderse en la vida hay que prepararse para responder con los instrumentos que el mercado, o sea, un tipo de circunstancia, de formas de oferta y demanda y de generación de empleo generan, atados a esa lógica, basta ver los últimos 30, 40 años cómo han cambiado no solo las formas de mercado, sino las formas de inserción. Por tanto, quizás la discusión es cómo radica más la capacidad de ser autónomo, ¿no? Y que pueda valerse, ¿no? De cómo interactuar, crear y recrear la relación con el mercado, la sociedad, la cultura y todo lo que le es parte al sujeto humano, ¿no? Por eso que quizás debatir los fundamentos parezca muy importante, no por una cuestión abstracta, ¿no? Sino por una cuestión muy concreta. Es decir, qué Exactamente, tipo de práctica. creatividad, de qué tipo de sujetos creativos estamos pretendiendo, qué tipo de Mm. sujetos innovadores, como se utiliza como término en el propio documento, ¿no? Es decir, para entrar en la propia discusión, encontrar la propia densidad que tienen, digamos, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que tú planteas, y en esa lógica, ¿no? El cuerpo docente, ¿no? O sea, desde dónde, aparte de esta cuestión que no es menor, ¿no? Convocarse, autoconvocarse, eh, problematizar, hacer ver estos puntos ciegos que la propia propuesta que podríamos poner bajo sospecha que tiene intencionalidad política legítima, porque todos sabemos que la educación, ¿no? Tiene un interés de disciplinar y objetivos políticos históricamente, ¿no? No es que solamente... Ahora, ¿cuál es el horizonte, ¿no? Que hoy está planteado y por qué razón entonces se focaliza en filosofía, pero también en la gente de astronomía que ha planteado lo mismo, ¿no? Y como tú decías, capaz que se pone bajo sospecha las matemáticas, la física u otras porque les son complicadas a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol eh, que aprendimos con Sócrates, ¿no? De generar la duda. ¿Qué duda deberíamos generar para vos que provoque el problematizar lo que se está dando? Aparte de entender que hay un juego de visiones políticas y de poder, ¿no? Creo que lo sustantivo, lo que está por debajo, por detrás, eh, que intentamos explicitarlo, incluso en las clases de filosofía, ¿no? Dependiendo del área que estamos trabajando, pero siempre tratamos de sacar lo subterráneo, como dirían en cierto sentido Nietzsche, ¿no? Lo que está ahí Ajá. atrás y que no se ve. Eh, yo creo que aquí hay una discusión de fondo de qué tipo de ciudadano queremos. Porque está claro, parece conceptualmente, y esto se mantiene a lo largo de todas las reformas, desde la década del 90, es ciudadano crítico, ¿no? Responsable. Bueno, ¿qué significa ser un ciudadano crítico, responsable, autónomo, creativo? Le sumamos ahora creativo, ¿no? Y cuidadoso o solidario. ¿Qué E innovador significa se le dice. innovador, ¿no? ¿Desde qué lugar estamos pensando? Esto que tú decías anteriormente, la autonomía. Me parece que venimos discutiéndolo hace muchos años, esa necesidad de un sujeto autónomo, que en las clases de filosofía se enfrentan con esa necesidad. Necesito que pienses vos. ¿Con qué pinto? ¿Con qué subrayo? No sé, ¿con qué Ujú, escribo? ¿Con qué color escribo? ujú. Muchacho, sea autónomo, sepa decidir en cosas prácticas, imagínense, desde el punto de vista más conceptual, ¿no? Entonces, la autonomía es algo que está como parte del perfil en el caso de pensar en un alumno que transita por filosofía. Porque ahí nos preguntamos, ¿transita por filosofía o la filosofía lo transita? También Ujú. al propio sujeto. Me parece que por ahí, en el caso de específicamente lo que tú preguntabas, ¿no? Los docentes estamos con ciertas reuniones periódicas, estamos haciendo más trabajo del que ya tenemos, nos estamos reuniendo, estamos debatiendo, estamos discutiendo, gracias a estas tecnologías como el Zoom nos permite esa entrada, ¿no? Pero también nos genera un desgaste, porque se conjuga allí la angustia real, Ujú. no solo por la pérdida de horas de trabajo, sino en particular por qué tipo de individuo queremos para nuestro Estado. ¿A Ujú. qué tipo de educación estamos de alguna manera, estamos pensando y estamos amparando? Porque otro aspecto, siendo parte de la didáctica, ¿Para qué nosotros tipo somos, de sociedad, no? ¿Qué tipo de bueno, somos sociedad estamos? legitimadores del saber. Freire lo decía, ¿sí? Nosotros estamos legitimando un tipo de saber. Hay un filósofo argentino,
Cerletti, que también lo confirma, somos legitimadores, ¿no? El otro pasa por mí, yo le pongo aprobado o no, le pongo un 1 o un 12, ¿sí? Legitimamos a ese sujeto preparado para, bueno, Validamos o invalidamos. validamos, ¿no? O Lo lo recibimos. contrario. Entonces, ¿qué rol estamos cumpliendo en esta transformación? Porque si los profesionales de la educación no son consultados, aquellos que sí están, no solamente, porque ahí creo que hay una carencia, una ignorancia respecto a la formación que tienen los docentes. Hay muchos docentes que ya pasaron la formación de grado, que se han formado en otros ámbitos del saber y que conjugan esto del fermentario que planteaba Ferreira, ¿no? Conforman un conjunto de cosas que lo hacen ser un sujeto propicio para pensar las políticas educativas. Bien. Y en particular... Quedémonos acá, Rosana. Perfecto. Justamente me parece que en este módulo poder ver que en última instancia lo que está sobre la mesa como agenda de la reforma educativa muestra grandes insuficiencias. Y no hay acá una actitud reactiva, sino una actitud problematizadora. Y esto yo creo que es clave, ¿no? Porque se dice que hay reacción, ¿no? Y es reactivo lo que hacen los docentes o hacemos los docentes. En realidad lo que tú estás trayendo es problematizar para entender desde dónde hay que pensar esto. Entonces, bueno, volvámonos a encontrar en otro bloque para seguir profundizando este tema. Gracias.